tal amigos de Revista Divergencia? Como lo hemos anunciado en el transcurso de estos días, vamos a iniciar nuestra webinar respectiva al cómo cuidar tu alimentación en esta cuarentena. Evidentemente ya estamos muy avanzados en este periodo de confinamiento, de aislamiento, y que al final, evidentemente, al estar encerrado, nos han escrito muchos compañeros y amigos a través de este medio que han sufrido diversos trastornos alimenticios y de que al final el aumento de peso ha sido evidente por una mala alimentación. Entonces, hemos decidido hacer este webinar con dos especialistas en la materia, colaboradoras de la revista, y me da mucho gusto presentarlas. Presento con gusto a Eunice Villar, quien es médica por la UNAM, especialista en farmacología, muy preparada en el área de medicina alimenticia, y también a Claudia América Ortega, quien es nutrióloga y ha ejercido ha estudiado y preparado mucho en este aspecto de cuidar la alimentación. Me presento, yo soy Daniel Vázquez, abogado de la UNAM. En esta ocasión moderaré la webinar. A mí, para empezar, me gustaría empezar a dar algunos datos duros respecto de esta, por qué se inició esta temática. Eh, Según datos duros, en México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Esto antes de la pandemia, es decir, antes de este aislamiento que generara algún trastorno. Esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, y sobre todo genera el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de los hombres en el país. Creo que son datos pues muy duros, porque estamos hablando del 70% de la población no está en su peso ideal, y creo que esto es evidentemente por una falta de alimentación. Me gustaría saludarles, empezarles a preguntar. Empezaría contigo, Eunice. ¿qué, qué, qué, ¿Por qué se desarrolla esta situación de no alimentarse bien en este periodo de aislamiento? Hola, buenas noches. Se debe a diferentes factores. Empezamos, la ansiedad es el principal y uno de los detonantes ahorita del aumento de peso en la mayoría de la población. Independientemente de eso, tenemos que Eh, tener en cuenta ¿qué, qué, que no sabemos comer. El mexicano antes tenía una dieta equilibrada a base de maíz, de cosas cultivadas naturalmente y cosas altas en fibra. La alimentación de 10 años para acá, si no es que hasta un poquito más, se ha vuelto muy parecida a la de Estados Unidos, que tiene que ver con comidas rápidas, comidas blandas, que incluso impiden el desarrollo en muchos niños de la parte de los músculos y de los dientes. Por eso hay tantos niños ahorita que usan aparatitos en la boca, porque ya no masticamos, ya no ejercemos esa fuerza sobre los músculos de la cara y prácticamente engullimos los alimentos, además de un aumento en lo que son las harinas blancas, en el consumo de las harinas blancas y la azúcar escondida dentro de los medicamentos. O sea, ¿qué podríamos creer? Que un yogur o una bebida gaseosa que dicen que es un té pudiera contener de 6 a 12 cucharadas de azúcar. Esto, los papás o el mexicano normal desconoce la cantidad de azúcar oculta en los medicamentos. Bueno, se acaba de aprobar la ley para etiquetado de alimentos que sea correctamente y que te diga exactamente qué cantidades de azúcar, conservadores y otros componentes tienen los alimentos. Si a eso le aunamos que por nerviosismo empezamos a comer, pero se nos antoja lo dulce, eh, no se nos antoja una fruta, una verdura, sino la parte de los chocolates, las paletitas, todo esto que tiene grandes cantidades de azúcares y carbohidratos. Entonces, Claudia.
Hola. Muchas Hola, gracias. La Eunice. misma pregunta me gustaría que la respondieras, América. Qué, qué, qué hábitos se desarrollan en este aislamiento que afectan la alimentación? Esto es algo muy interesante porque ya veníamos, como bien comenta Eunice, de una situación alimentaria compleja. En nuestro país se dan dos fenómenos. Eh, Se hace como una partición de los fenómenos de enfermedades, patologías, que curiosamente van muy acompañados de la mano con la geografía. Es decir, usualmente en el norte vivimos situaciones de sobrepeso y obesidad y las enfermedades que están relacionadas con ello, como son diabetes, enfermedades crónico-degenerativas. Y de la parte del sur hay una mayor tendencia a problemas de mala nutrición derivadas de una falta tanto de consumo en kilocalorías como problemas en el consumo de proteínas. Si bien no podemos generalizar, vaya, no es una partición como exacta y que sea ley que en el norte haya sobrepeso y obesidad y en el sur desnutrición, sí existe esta tendencia. Entonces, ¿qué problemas hay ahora en la cuarentena? Pues creo que habría que decir un depende de a qué grupo, tanto económico como social nos estamos refiriendo. Es decir, hay una situación de inseguridad alimentaria donde hay dificultad para garantizar el alimento. O sea, hay familias que tienen, están sufriendo el no poder contar con los alimentos necesarios, tanto a nivel de micronutrimentos como a nivel kilocalórico y de proteínas. Y tenemos este otro lado donde hay personas que debido al encierro, a la incertidumbre y a la crisis que se deriva de el problema pandémico que estamos viviendo, hay un consumo mayor en kilocalorías, problemas con azúcares y grasas. Eh, entonces, se vuelve complejo esta polaridad. Estaríamos hablando de un depende de a qué grupo nos referimos. Muy bien, América. Digo, en esta situación, evidentemente hay mucha gente que está comiendo de más. No sé si nos pudieran decir qué decirles a esta gente que tiene una ansiedad por comer cualquier cosa y en su caso cómo evitarlo. Me gustaría que nos comentaras. Regreso primero empiezo contigo ahora, Claudia América. Adelante. Ajá, están comiendo de más. Creo que hay que mantener la estructura en horarios. Eso es algo que he estado viendo en lo clínico. Se está desdibujando el espacio laboral, eh, la línea que se mantenía antes, las personas salían a trabajar, desayunaban allá o desayunaban en casa y se iban a laborar y luego tenían su espacio para comer, regresaban. Eso ahorita en personas que hacen home office es complicado porque ahora el comedor se ha vuelto un espacio de trabajo y se ha estado perdiendo el tiempo, o sea, el darse el espacio para ingerir los alimentos. Eso es algo que hay que cuidar. O sea, los invitaría a poner una alarmita o tener un reloj o poder poner un límite a lo laboral para dar el espacio para la ingesta de alimentos. Porque recordemos que el espacio de alimentación, lo ideal sería que fuera un momento en el que contactemos con nuestro alimento. Es decir, que utilicemos nuestros 5 sentidos para explorarlo y para vivenciar el proceso alimentario. Es decir, ve tu alimento, huélelo, siéntelo, escúchalo. Eso va a ayudar mucho a disminuir la ansiedad porque nos saca, la ansiedad generalmente viene porque nos futureamos. Es decir, estamos un rato pensando en el qué va a pasar, cómo estaremos,
intentando controlar lo incontrolable, y eso nos saca del momento presente, estar en el aquí y en el ahora, disfrutando de nuestra alimentación o hasta sufriendo nuestro proceso alimentario, tiende a disminuir la ansiedad. Entonces, eso sería algo importante, estructura y presencia al momento de consumir el alimento. Muy bien, América. Si alguien de los que nos está viendo tiene algún comentario o duda dentro de su proceso nutrimental, escríbanosla, y también posteriormente dejaremos la línea de América y de Eunice para cualquier asesoría alimenticia que ustedes necesiten. Me gustaría comentarte, Eunice, la misma pregunta. ¿Qué pasa con estas personas que tienen ansiedad y comen más? ¿Cómo tratarlo? Ok, habría que equilibrar la alimentación. Muchas veces nada más comemos el grupo de las proteínas, por decir quienes están a dieta, que nada más comen carnes, atún, pescados, pollo y algunas verduras, no equilibran con carbohidratos y ni cereales. Entonces, habría que buscar en internet, hay muchas tablitas donde nos dice un circulito, una gráfica de pastel, no importa el ejemplo, pero nos dice tantas porciones de carne, tantas porciones de carbohidratos, tantas proporciones de semilla, tantas proporciones de verdura, una pirámide nutricional. Tratar de que nuestros alimentos diarios estén equilibrados y tengan todos los grupos alimenticios, porque, por decir, un sándwich tiene carbohidratos, que es el pan, las harinas. Si lo hacemos de jamón, puede tener o algún pollo deshebrado, puede tener la proteína o queso. Estamos poniendo un poco de grasa con la mayonesa, que también está hecho de huevo, un poco más de proteína, pero muchas veces no le ponemos ninguna verdura, no ponemos jitomate, cebolla, lechuga, y esto ya nos saca de equilibrio este desayuno o esta cena, como lo hayamos tomado. ¿Qué pasaría en este caso? Pues nada más estamos consumiendo ciertos grupos de alimentos y no todos. No cumplen los requerimientos nutricionales de una comida al día. Cada comida, lo ideal es hacer 3 comidas y 2 colaciones con frutas intercaladas, pero no estamos cumpliendo este parámetro de todos los grupos alimenticios en una sola comida. Otra cuestión sería, no tomamos agua. Estamos muy acostumbrados a tomar bebidas gaseosas o simplemente no tomar agua, se nos olvida, o no queremos estar estar yendo al baño por hacer home office o estar con los niños en las clases de la escuela, etcétera. Y muchas veces la sed, perdón, el hambre es un reflejo oculto de la sed. Queremos estar comiendo, pero realmente lo que tenemos es que estamos deshidratados. Entonces, hay que consumir agua. Si ya comimos la porción más o menos que de carne es un puño de mi mano, de carne y las otras verduras, la pasta y algunas semillas, y seguimos con hambre, podemos poner una pausa a la comida e ingerir 1 o 2 vasos de agua. Con esto el estómago va a saciar la sed y a sentirse satisfecho. Si esto no funciona, debemos de dejar pasar unos minutos para ver si existe la saciedad, porque algunos especialistas dicen que es como un switch que nos refleja si ya estamos satisfechos o no. Si nosotros seguimos comiendo, 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 no dejamos que este pequeño botoncito se active y tenemos todavía funcionando, que tenemos hambre, que tenemos hambre, que tenemos hambre. Entonces, estas dos pequeñas y muy importantes cuestiones las tenemos que tener en cuenta cada vez que ingerimos alimentos. Preparar los alimentos con previo, ¿no? Una noche anterior o unas horas anteriores, qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, qué vamos a cenar, para evitar estar comiendo alimentos entre comidas o ingerir grandes Una cantidades. pregunta, Eunice. ¿Cuáles son los horarios? ¿Hasta qué horario sería correcto la cena? Regularmente creo que al final
la gente tiende a cenar más fuerte, ¿no? Que inclusive que el desayuno es totalmente a la inversa. La mayoría de los mexicanos hacen una cena muy, muy fuerte y al final creo que eso descontrola tu alimentación. Es un supuesto mío, no lo sé. ¿Qué horario pudiera servir, Eunice, tu experiencia? 1 hora antes de acostarse, debes ingerir los últimos alimentos para que dejes que el proceso de digestión se haga correctamente y no te vayas a dormir literal como un oso a invernar y a guardar todos estos calorías en tejido graso y que empieces a subir de peso. Algo que puedas añadir, América, en este tema de los horarios. Yo sería un poquito más estricta, voy a usar esa palabra, con el último horario de alimentación. A mí me gustaría que fueran 2 horas antes. Ajá, para que haya suficiente espacio para descansar. Lo que pasa es que el proceso digestivo tiende a necesitar mucha sangre para realizarse. Entonces, cuando tú te duermes recién habiendo cenado, tu organismo está ocupado en la digestión y no hay suficiente descanso. Ajá, no es, el descanso no es el mismo y como comentaba Eunice, pues la digestión no se realiza de manera conveniente. Y si a eso le aunamos que generalmente cuando las ingestas de la cena son fuertes, a veces tiende a haber gastritis. Entonces, las personas a la hora de estar en posición horizontal, pues los ácidos gástricos tienden a subir y eso puede generar acidez y complicaciones. Ajá, entonces quizá unas 2 horitas antes de tu hora de sueño estaría súper bien. Y ahora si nos vamos así como a otras estructuras orientales, pues la recomendación sería que la última ingesta sea eso de las 6 de la tarde. Obviamente se requiere un entrenamiento previo, un estar trabajando en el proceso alimentario para que estas recomendaciones no se conviertan en un debes y en un tienes, porque eso puede generar más ansiedad. Cuando tenemos patrones estrictos, establecidos, ideales, llegar a ellos puede resultar complicado. Entonces me parece que debemos hacerlo pasito a pasito. Observar nuestra alimentación y elegir qué es lo que vamos a modificar e ir poco a poco logrando nuestros objetivos, ir hacia nuestra meta. Muy bien, me agradaría y me agradan las respuestas, pero espero que le agraden al auditorio. Ya nos van a hacer algunos comentarios, en unos minutos lo analizaremos. Yo tendría otra pregunta que hacerles. Ya están muchas personas subiendo de peso, ya cometieron muchos errores alimenticios. ¿Qué deberían de hacer estas personas para volver a su peso en el que estaban, obviamente, y lógicamente buscar a veces su peso ideal? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál deben de ser estos cambios de hábitos en este sentido? Me gustaría que empezaras, Claudia, y ahorita continuamos con Eunice. A ver, me planteas el supuesto de una persona que está subiendo de peso por la ya cuarentena. Ya subió de peso por la cuarentena, ya se identificó, se siente triste, frustrado y ahora quiere corregirlo. ¿Qué recomiendas? Hay un ejercicio muy bonito que se llama armar tu charola. Lo ideal es que busques los platos más chiquitos que tengas en tu casa. Al hablar de platos chiquitos me estoy refiriendo a platos, como decía Eunice, del tamaño, bueno, del puño estaría súper genial, pero si no tienes platos tan chiquitos, pues un poquito más grandes, quizá 2 veces tu puño. Vasos chiquitos, hay unos vasos enormes muy bonitos, pero esos no nos sirven ahorita. Busca los vasos más pequeños que tengas, de 1/4 de litro estaría súper bien, y consume los alimentos allí.
Y uno de los tips es en el plato coloca la mitad que vaya de verdura. Recordemos que ni la papa ni el aguacate son verduras. La papa es un tubérculo, porque bueno, tiene más almidoncito, y el aguacate es una deliciosa fuente de grasas buenas, pero es muy energético. Entonces hay que consumirlo con moderación. Lo puedes comer, por ejemplo, en un guacamole, le puedes poner jitomatito y cebollita y así se hace más abundante y disminuimos la carga energética. Y en tus platos vas a consumir mitad verdura, mitad el guisado que te guste. Por ejemplo, un chicharrón en salsa verde de la comida, o sea, que lo quieres consumir en la cena otra vez, cómetelo, pero que tu platito sea un puño, como nos platicaba Eunice, de tu chicharrón en salsa verde y la otra mitad, o sea, un puño de nopalitos. Eso estaría súper rico. Y si lo puedes acompañar con alguna bebida que prácticamente no tenga kilocalorías, y no estoy hablando de bebidas preparadas de estas de dieta, porque esas también hacen que subas de peso. Podrías consumir, por ejemplo, un tecito, un té rico de canela o de hierbabuena. Lo ideal es que vaya sin azúcar, o si te gusta mucho el azuquitar, pues con una cucharadita de azúcar mascabado, o con stevia, que es un edulcorante que no es tan inconveniente. O bien podrías tomarte una agüita de limón o una agüita de Jamaica y acompañarlo así. O sea, la mitad de tu alimento verdura, la mitad de tu alimento el guisado. Y moderar el consumo de tortillas. Muchas gracias, la verdad es que muy buena explicación para los que nos están viendo. Ya nos están haciendo varias desarrollando, porque al final este webinar es más de interacción con los que tienen dudas. Me gustaría preguntarte, en el caso de los menores, de los niños, es otro ejercicio de alimentación. Al final necesitan otros alimentos, pero también estamos conscientes de que la mayoría de los niños sufren obesidad. ¿Cómo evitar que tu niño aumente de peso? ¿Cómo cuidarlo en este aspecto? ¿Qué tratamiento diferente tiene a un adulto? Yo recomendaría quitar las cosas procesadas, principalmente. Todos los cereales, aunque digan que son bajos en grasa, que no tienen colorantes, que no tienen transgénicos, etcétera, todos, absolutamente todos, van a tener componentes que no están etiquetados y que la mayoría de ellos hacen que suban de peso. Incluso las cosas light, como decía América, tienden a subirte más de peso, que es un gran error, consumir cosas light, y a los niños no se les debe de dar para nada esto, y muchos papás se van por ese lado. Nada de, bueno, tratar de limitar lo que son pizzas, hamburguesas, sándwiches, todo este tipo de comida rápida, los hot cakes. Una muy buena opción son las harinas de amaranto, de haba, hay muchos granos, incluso de papa. Existe harina para hot cakes, que puede sustituir la harina de trigo que sube más de peso, que nutre más a los niños, principalmente la de amaranto, y no los privamos de este tipo de postrecitos o de desayunos, almuerzos, que son muy ricos y muy buscados y fáciles de hacer para las mamás. También agregar, por decir, un tip muy bueno es que si yo le hago un huevo revuelto a mi hijo, puedo agregar gránulos de amaranto en medio. En la preparación, cuando yo revuelvo, puedo poner o quinoa o amaranto. Entonces, ahí estoy aportando más nutrimentos, el niño se llena más rápido y no me va a estar pidiendo un aporte más alto de calorías vacías, que serían las harinas, principalmente. Ahora, todos estos yogurcitos Petit Suites, tipo Danonino, el Yakult, tienen ocultos grandes cantidades de azúcar. Entonces, evitar todo este tipo de pequeños refrigerios, no sé, sustituirlos por moler un poco de fruta y congelar en cubitos, hacer pequeñas paletas,
para dárselos de premio, en lugar de todos estos alimentos procesados que lo único que están haciendo es que el niño cree células grasas. Desafortunadamente, cuando estamos creciendo, y bueno, cuando somos adultos, pero principalmente cuando estamos creciendo, se van a formar las células grasas en el cuerpo. Si nosotros acostumbramos a que el cuerpo ingiera muchas calorías, muchos azúcares, se convierten en grasa. Estas células va a ser muy difícil que un niño que crezca obeso a su adultez quite estas células grasas del organismo. Entonces, si tú tienes un niño que ahorita es flaquito, lo más probable es que sea delgado el resto de su vida. Si tú tienes un niño que es llenito, va a padecer o tiene muchas probabilidades de padecer obesidad cuando sea grande si él no tiene una dieta equilibrada. ¿Qué otra cosa? También las bebidas preparadas, como decía América, yo quitaría totalmente estas bebidas de la dieta, todo lo que son las leches condensadas, que tienen mucho azúcar, las mermeladas, es probable, y ahorita hay muchos cursos en internet, donde nos están enseñando a hacer incluso gratuitamente mermeladas naturales en casa y tenemos relativamente el tiempo de hacerlas, podremos intentarlo. Hay mermeladas hasta de papaya y cebolla. Entonces, podremos intentarlo con lo que fuera. Si gustan, luego me preguntan y les paso el link de donde se encuentran estas recetas para estas mermeladas. Y es una opción porque no tiene conservadores, no tiene colorantes, no tiene grasas más allá de. También recomendaría cambiar el azúcar normal por azúcar mascabado si es que tienen la necesidad de endulzar un poco los alimentos. Es un azúcar que no está tan procesada, aunque muchos dicen que tiene colorantes, pero se ha demostrado en algunos estudios que es menos dañina que la refinada, que lleva un proceso, que lleva muchos químicos, que también dañan el organismo y promueven la obesidad. Muy bien, muy interesante, la verdad. Qué buenos consejos están dando. Seguramente este video va a ayudar a muchas personas. Mira, vamos a leer algunas preguntas y ahí sí las vamos respondiendo. Nos pregunta Yola Vega Ramírez, nos dice, en caso de tener hambre entre comidas, ¿qué sería bueno comer? Valdín Carrillo nos dice, ¿cuántas tortillas es lo recomendable para cada comida? Nuestro colaborador Jiménez nos hace preguntas, nos dice, desde su punto de vista, ¿qué opinan sobre la alimentación ideal versus la realidad económica que predomina en la República? Si esto permea y tiene que variar, obviamente. Para la doctora Eunice, esa dieta que menciona de las 3 comidas que mencionaste al principio, fruta, vegetales y el agua, ¿a qué población va dirigida? Y Valdín Carrillo también nos dice, tratándose de la alimentación, si está bien recomendar lo saludable. Y también dice respecto a la economía, cómo comer sanamente a pesar de no tener a lo mejor una economía tan elevada. Creo que esas son preguntas importantes. Me gustaría que iniciaras respondiendo, América, para ir turnando las respuestas. ¿Qué nos podrías responder de lo que nos preguntan? Súper interesante. Creo que hay que tomar en cuenta para quién va el plan alimentario. Es decir, no podemos dar, si bien ahorita estamos dando como ciertas recomendaciones generales de lo que es una alimentación adecuada, saber exactamente, por ejemplo, cuántas tortillas necesita comer cada persona o cómo deben ser las colaciones, pues sí necesitaríamos saber para qué población va. Es decir, estamos hablando de niños, estamos hablando de persona que vive con diabetes, de alguien que tiene obesidad. Es muy relativo. No podemos generalizar porque hay que tomar en cuenta no solamente los requerimientos nutricionales de la persona, sino también su contexto socioeconómico. Porque, por ejemplo, si a una persona le decimos que lo mejor que hay en el mundo en relación con la proteína es el consumo de salmón, porque además los ácidos grasos que contiene son buenísimos, con un pedacito de salmón estamos gastando casi de 2/3 partes de lo que tiene calculado para su comida de todo el día. Entonces, esa recomendación, por mucho que el salmón sea buenísimo, no es lo conveniente.
Hay que tener en cuenta el contexto del que estamos hablando para garantizar que la alimentación sea adecuada. Tiene que ser satisfactoria además, no solamente en cuanto a los nutrimentos que nos va a aportar, sino que también tiene que gustarle a la persona. Por ejemplo, la moronga es buenísima para tener una buena ingesta de hierro, pero si yo veo la moronga y nada más que no me pasa, como así sucede porque de verdad la moronga no me pasa, o sea, por mucho que sea buenísima en hierro, no es recomendable para esa persona. Hay que ir encontrando qué es lo que la persona requiere. De ahí que el que se acerquen a un experto en nutrición me parece recomendable. Sé que es una utopía porque aquí en México no se da tanto esta consultoría, pero sería lo recomendable, checar qué es lo que necesito para mí. Dentro de lo general, colaciones de verduras si eres una persona que vive con sobrepeso y obesidad. La verdurita te va a saciar, por ejemplo, tipo pepino, jícama, zanahoria con moderación. Pepino y apio puedes consumirlo en mayor medida. Si no tienes sobrepeso y obesidad, podrías consumir frutas. Si estás cuidándote porque en la cuarentena no tienes tanta actividad, frutas cítricas estarían súper bien porque te ayudan, además de darte una fuente de vitamina C, pues no son tan kilocalóricas. Por ejemplo, la naranja, la guayaba son opciones muy buenas. Ajá, y hicieron otra pregunta en relación con la seguridad alimentaria. Sí, lo que podrías consumir para que no se eleve tanto tu gasto son leguminosas. Las lentejas y los frijoles son buenísimos porque no solamente son baratos, son parte de nuestra alimentación tradicional, sino que también son altos en fibra, te ayudan a bajar la glucosa y el colesterol. Muchas gracias. Ya medio respondí lo que... Muchas gracias por las preguntas. Eunice, ¿algo que quieras comentar de las preguntas que nos hicieron? Adelante. También habría que tomar en cuenta las proteínas de bajo costo económico. Acaba de decir Claudia, las lentejas, los frijoles tienen un gran aporte de proteína vegetal que puede llegar a sustituir en algunos casos la proteína animal, combinándola, no sé, como se comía hace mucho tiempo con su cebolla, su jitomate, un chilito verde, aguacate. Tenemos prácticamente, y las tortillas, tenemos ya una comida balanceada que nos incluye todos los grupos sin necesidad de gastar en exceso. También podemos tener las vísceras, el hígado, la panza, la pata, todas estas vísceras que son mucho más económicas, que podemos guisar, podemos buscar algunas recetas, la receta de la abuelita, desempolvarlas y tratar de sustituir. No todo es pescados, no todo es carnes magras, no todo es pollo. Existen muchos grupos que nos ayudan a sustituir. Te puedo decir la quinoa, que es excelente, pero sí el precio ya es muy elevado para algunas personas, pero también podríamos, te digo, sustituir simplemente con unos frijolitos negros, que son los que más hierro tienen. Ahí también estamos haciendo aporte de minerales y nos ayuda también, no nada más a esta cuestión, sino también a los niños cuando están bajos de peso o cuando están desnutridos, a esta parte del aporte de hierro a la sangre. ¿Qué más podríamos decir de las preguntas? Sí, la cuestión social. Me están haciendo otras preguntas, me gustaría que también las empezaras a responder a Eunice. Nos están preguntando qué pueden comer con colación, qué se puede cenar, qué es lo más recomendable para cenar. Nos mandan saludos Carlos Barón, que le agradece, y esas preguntas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Y ahorita vamos contigo, Clau. Adelante, Eunice. Ok, ¿qué podríamos cenar? Podría ser un yogur. Es proteína, no es tan difícil de degradar. Mucha gente consume fruta para cenar. No es tan recomendable, tiene alto contenido de lo que se transformaría en glucosa o carbohidratos. No es muy recomendable la fruta, a menos de que fuera, por decir, una manzana.
que es un poco más baja en este tipo de cuestiones, o incluso una papaya no tan madura. Lo que debemos evitar principalmente van a ser las frutas dulces, por decir, el plátano tiene muchísimo aporte calórico y de azúcar. Esto sí, no recomiendo que se cene. Si vas a cenar, puedes cenar, por decir, unos rollos de jamón con queso, simplemente, que es más proteína, y unos cuadros de verdura hervida, si es que te vas a poner a dieta. Habría que ver qué tipo de persona es, si es diabético, si tiende a ser diabético, cuántos kilos de sobrepeso tiene. Esto ya es una cuestión individual. Hace rato iba yo a mencionar y se me fue. La UAM tiene un número, no, desconozco si están trabajando ahorita, pero supongo que sí, porque ya está en periodo de clases, donde te hacen una asesoría gratis por los nutriólogos, por estudiantes de nutrición, y ellos te pueden hacer un plan alimenticio especializado para ti mismo. Lo puedes buscar en internet, y si no, más adelante lo ponemos en la página de la revista con el número como tal para que busquen esta asesoría. Si no tienen dinero para pagar un nutriólogo, un asesor, podrían recurrir a este tipo de páginas. Muchas gracias, Onis, por los comentarios. Si nos puedes dejar el número posteriormente de la publicación ahí para que los vean, puedan llamar y buscar asesoría. Regularmente la idea de este webinar es que busquen una salud adecuada. Realmente el tema es muy profundo, porque al final tienes, como lo preguntaron uno de nuestros colaboradores, va primero por ingresos, por la forma en la que debemos comer, horarios, pero es lo más importante que ahorita podemos regular, porque al final, más allá de estar en el trabajo, creo que una adecuada alimentación siempre nos va a ayudar y siempre va a ser funcional. Entonces, al final, qué bueno que den estos comentarios. Me gustaría de las preguntas que nos acaban de volver a hacer y de lo que quieras comentar, América, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué cenar? Pues es que la palabra de hoy para mí es depende, depende. El yogurt me parece buena idea, es algo ligero. Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a cenar fuerte, tipo guisados, lo pueden hacer. Ahí nada más habría que disminuir el consumo de hidratos de carbono. ¿A qué nos referimos con hidratos de carbono? Bueno, tenemos 3 grandes macronutrientes, que son las proteínas, las grasitas y los hidratos de carbono. Hay hidratos de carbono o carbohidratos que son complejos y otros que son simples. Los simples son los azúcares, los dulcecitos y las frutas. Y los complejos generalmente son, por ejemplo, las pastas, por ejemplo, las tortillas, el pan. Con eso habría que tener cuidado a la hora de la cena. O sea, no sería tan recomendable que cenaras unos chilaquiles. A lo mejor si te cenas, por ejemplo, tantito pollito con verdura, podría ser mejor opción, aunque si ya te quieres super cuidar, una verdurita y un tecito estaría muy bien para tu noche. Te podría hacer algunas preguntas, América. Por ejemplo, Claro. el común denominador del mexicano es que cena el típico pan con leche, ¿no? Eso es lo más común. Hay veces que gente tacos, ¿no? Las de tacos al pastor o de bistec. Si nos pudieras decir 5 a 6 alimentos que deben de evitar, ¿cuáles serían de cena? Le mando un saludo a mi casa de estudio, la Casa Abierta del Tiempo, que es la misma de Eunice, por lo que escucho. Y desde ahí puedo decir que la línea que seguimos en la UAM no prohíbe alimentos. Creo que el depende es algo que está muy ahí inserto. Por ejemplo, si a una persona le fascinan los taquitos al pastor y se come 7 y una coca, decirle no comas tacos al pastor, lo que va a hacer es generarle hambre emocional,
porque le estás prohibiendo algo y lo prohibido se antoja más. Entonces ahí más bien sería disminuye tu consumo de taquitos al pastor, disminuye la frecuencia, ve solamente una vez a la semana y en lugar de comerte 7, cómete 3 y en lugar de tomarte una coca, tómate una agüita. Por ejemplo, si te gusta mucho el pancito con leche, por ejemplo, hay una receta donde sí metemos el plátano en la noche para hacer, bueno, se me ocurre la receta de los hot cakes de plátano, porque son muchísimo más bajos en kilocalorías y en carbohidratos que una dona o una concha, pero te dan la sensación de pan. Entonces eso te puede calmar muchísimo y te puedes tomar tu cafecito con estos hot cakes que son muy fáciles de hacer. Te paso rápido la receta. Un huevo, medio plátano, le puedes poner tantita canela en polvo, le puedes poner la quinoa que comentaba Eunice, o le puedes poner amaranto o avena, 2 cucharadas nada más, 2 cucharadas soperas, lo pones a licuar, lo pones en una sartén con un poquitito de mantequilla y ya te salen 2 hot cakes que te puedes cenar con tu cafecito. Y poco a poco ir haciendo el cambio a disminuir tu ingesta en la noche y ya no buscar tanto el pan y preferir alimentos que sean menos calóricos. Pero prohibir un alimento genera más hambre emocional. Entonces ahí el depende queda inserto. Muy bien, la verdad que digo, yo no tengo ni el menor conocimiento de alimentación y de nutrición y qué buenos comentarios para nuestros amigos que nos están viendo. Nos dice Carlos Barrón, si es bueno comer cereal, ¿lo recomiendan? ¿Qué tipo de cereal, Eunice? Adelante. Cereales, vuelvo a decir, no procesados, por decirlo, el famoso arroz inflado que nos venden en la bolsa más económica que hay en el súper, es excelente. Los dichosos Sol Brands, todos estos, al final tienen fibra, pero son alimentos procesados que llevan otro tipo de cuestiones y suplementos que a lo mejor es fibra, pero te está aumentando la ingesta de azúcares. Entonces, al final de cuentas, como decía América, estos grupos de macronutrimentos se van a transformar en el ciclo dentro del cuerpo en carbohidratos, para ponerlo de una forma de sencilla, que van a ser grasa o glucosa. Entonces, esto lleva a despuntes muy altos de glucosa en la noche, que nos pueden tender incluso a algunos problemas para los prediabéticos o las personas tendientes a tener diabetes, y pensamos que estamos cenando sano, porque eso nos han hecho creer por medio de la publicidad, ¿no? Que es lo mejor. Es preferible cenarte un taco al pastor, a mi punto de vista, porque tiene, aunque sea poquitita cebolla, aunque sea poquitito cilantro, es maíz y tiene proteína, que un plato de cereal, literal, con leche. Muy bien, muchas gracias por el comentario y por la aclaración. Me gustaría preguntarte, no hay provisión de alimentos, pero también llamar a la conciencia en el cuidar de la alimentación, ¿no? Evidentemente de eso se trata esta webinar. Entonces, me gustaría que dijeras algún comentario para la gente que ahorita quiere bajar de peso. ¿Qué tan recomendable es? ¿Qué actividad física recomendarías como básica, América? Caminar, no sé si sea adecuado correr, que en esta parte, ¿qué es lo más recomendable? Caminar o correr en estos momentos fuera de casa no me parece tan buena idea, porque a muchas personas se les está ocurriendo salir a caminar o a correr en las mañanas en espacios verdes, y de hecho ya, al menos en la Ciudad de México, que es de donde estamos, ya pusieron letreros de sitios peligrosos, diciendo que no es tan recomendable estar en esos espacios. Pero en casa lo pueden hacer. Por ejemplo, la profesora Diana, a la que le mando un saludo si es que nos está viendo, tiene
una serie de ejercicios con cuerda para saltar que son muy buenos a nivel cardiovascular. El ejercicio cardiovascular, además de ayudarte a disminuir tu porcentaje de grasa, te va a ayudar, si es que tienes ansiedad, a sacar esa energía que tienes ahorita de más. Esa podría ser una buena opción. También hay tutoriales en YouTube o hay aplicaciones que puedes descargar donde se va trabajando por niveles de intensidad principiantes, intermedios, avanzados. Eso también lo podrías realizar. El cardiovascular me gustaría, por ejemplo, series de saltos en tu casa puedes hacer, pequeños trotes si tienes un patio más amplio, y podrías convertir el ejercicio anaeróbico en aeróbico, en cardio. ¿Cómo hacerlo? El aeróbico es donde tu corazón va a empezar a latir más fuerte, como por ejemplo correr, caminar rápido, nadar, bailar. Y el anaeróbico es el que trabaja más con tu fuerza, como por ejemplo levantar pesas, hacer series de sentadillas, de abdominales. El ejercicio que te va a ayudar a bajar grasita es el aeróbico, el que hace que tu corazoncito lata, porque el oxígeno es el que se encarga de oxidar las grasas y de facilitar su conversión a energía. Pero tú puedes convertir el ejercicio anaeróbico, es decir, las sentadillas, los abdominales, en aeróbico si los haces rápido. Si te haces unas series de ejercicio un poquito más intenso, con descansos muy breves de unos 20 segundos, ese ejercicio anaeróbico te va a ayudar para pérdida de grasa. Solo hay que tener cuidado con ciertas restricciones médicas. Por ejemplo, si tienes hipertensión, hay que tener cuidado de no elevar demasiado tu frecuencia cardíaca. Si vives con diabetes, también hay que tener cuidado para ver cuál es el medicamento que estás consumiendo, si te están inyectando insulina y cuál es tu ingesta de carbohidratos, para que tampoco te pongamos en riesgo. Muy bien, muchas gracias. Nos están haciendo otras preguntas. Nos dice Charles que gracias por los consejos de los hotcakes de plátano. Son ricos, Carlos Barrón también nos está agradeciendo. También nos pregunta Mario Alberto, dice, ¿cómo podemos controlar las ganas de consumir algo que sabemos que nos gusta mucho, pero a la vez no lo podemos comer en exceso? ¿Cómo podemos controlarlo? Y luego nos pregunta Axel también, ¿qué son las grasas monoinsaturadas? Que alguien mencionó por ahí. Entonces, no sé si quieres responder una y una. Claudia, empezamos contigo y ahorita pasamos con el Instagram. Ya estamos terminando esto. Yo quiero comprometer a Eunice a que nos diga dos cosas. Uno, las grasas monoinsaturadas, porque creo que las va a explicar muy bien por su perfil profesional. Y la otra es que me pase la dirección de la mermelada de cebolla. Me quedé muy intrigada. Sí, así. Nunca había escuchado la mermelada de cebolla. Entonces, sí, antes de que terminemos, por favor, pásamela. Y la pregunta que nos hacía ya después de las mías para Eunice, ¿cuál era la otra? ¿Cómo podemos controlar las ganas de consumir algo que sabemos que nos gusta mucho, pero a la vez no podemos comer en exceso? Ok, hay algo que se llama alimentación en conciencia, que es buenísima. Son técnicas para controlar lo que nos gusta mucho y no es tan conveniente. La recomendación es no prohibirlo, sino consumirlo desde otro lugar. Establecer una relación diferente con el alimento que te llama mucho la atención. Justo utilizar tus 5 sentidos para relacionarte con el momento en que lo ingieres y disfrutarlo al máximo. Es decir, buscar una mesa y una silla, sentarte, dedicar ese momento a, por ejemplo, se me ocurren unas carnitas, a relacionarte con las carnitas, a tocarlas, a olerlas, a sentirlas y a utilizar tu lengua para impregnarla del sabor. Recordemos que en nuestra lengua hay terminales nerviosas que están conectadas con la parte del cerebro que se encarga de generar la saciedad. Entonces, si tú saturas a tu lengua con el sabor, va a mandar una señal a tu cerebro diciendo que es suficiente. Ahora, si sientes que no puedes parar, ahí ya estaríamos hablando de otra situación,
probablemente hay una cierta tendencia adictiva a solucionar situaciones emocionales con alimento, y entonces ya tendríamos que trabajarlo desde otro lugar, habría que checarlo a nivel psicoterapéutico. Pero el método de la ingesta en conciencia funciona bien cuando tienes antojitos y sientes que está mal. Muy bien, Eunice, ya estamos terminando, entonces me gustaría que abordaras esto para volver a hacer una pregunta rápida, conclusiva. Eunice, ¿qué son las grasas monoinsaturadas? Y si nos puedes dar esa receta que comenta América, ya sea la puedes compartir en el grupo, en la video de grabación, abajo en Facebook, también estaría muy padre. Adelante, Eunice. La receta, prometo mandarla para la página y la publicamos. Muy bien. Esto, el número del agua. ¿Y qué son las grasas monoinsaturadas? Básicamente son grasas buenas. Me llevaría mucho tiempo explicar químicamente, pero son las grasas que tienen a temperatura ambiente, son líquidas. Cuando se enfrían, se empiezan a solidificar. ¿Cuál es una de las muy buenas funciones de este tipo de grasas? Es que nos van a bajar el colesterol malo o el LDL, que es el que nos puede provocar infartos. ¿Cuánto debo de consumir más o menos de estas grasas? De un 25 a un 35% de mi dieta diaria, dependiendo de cada persona. Hay personas a las que a lo mejor vamos a subir el consumo de grasas por ciertos requerimientos y que tienen el colesterol alto para combatir esto. ¿Dónde las vamos a encontrar? Nueces, aguacates, aceite de oliva, de cártamo, girasol, mantequilla de maní, el aceite de ajonjolí, que es buenísimo y que casi nadie lo consume, el aceite de uva, aceite de aguacate, que son muy poco conocidos, muy poco utilizados y que son excelentes en la cocina diaria. Incluso para personas que están muy enfermas de cuestiones de colesterol, se recomienda que sean usados en lugar de un aceite, por decir, el que venden en el súper que es según de soya, entre comillas, está prohibidísimo para estas personas. Tenemos que irnos más por este tipo de aceites. Son aceites que son un poquito más difíciles de cocinar, pero con un buen tutorial de YouTube, todo se nos resuelve. Ajá. Y las recetas se las debo. Ahorita las busco y mañana las subimos. Pues muchas gracias por el tiempo que nos han prestado en esta webinar. Espero que ayuden a muchas personas que compartan y pues no me queda más que agradecerles. Me gustaría que dijeran alguna recomendación y al final y su conclusión. Empezaré contigo, América. Adelante. Gracias. Me gustó mucho algo que dijo Eunice sobre los aditivos en los alimentos. Creo que eso es algo que hay que cuidar. Necesitamos ver qué es lo que estamos ingiriendo, porque nuestra mesa está invadida por alimentos procesados que tienen sustancias que no son tan recomendables. Hay una frase que usa una colega que me gusta mucho. Come como comía tu bisabuelita. Es decir, si tu bisabuelita no lo comía, duda si tú te lo comes, porque hay alimentos muy procesados que no son tan recomendables y desde ahí creo que el trabajo que se ha hecho con el nuevo etiquetado de alimentos puede darnos frutos, sobre todo en la situación de sobrepeso y obesidad infantil, que sí es un problema serio. Sí, los niños obesos muy probablemente sean adultos obesos. Entonces, no pensemos que cuando crezca se le va a pasar, porque hay familias que esperan el estirón para que el niño deje de presentar la obesidad y no pasa, o pasa un ratito en la adolescencia y cuando dejan de crecer, ahí la obesidad vuelve a hacerse presente.
Entonces, eso, tener cuidado con lo que consumimos. No está prohibido, pero ten ojo crítico para lo que metes a tu cuerpo. Muchas gracias A ustedes. por el espacio y por tus comentarios. Eunice, algo que nos quieras dar como conclusión, un consejo final, adelante. Buscar una asesoría personalizada. Nos vamos mucho por la dieta que le funcionó a la vecina, a la abuelita, a la prima. Esto no se trata de eso. Cada individuo tiene unas características propias, desde antecedentes hereditarios hasta peso y talla exactos. Entonces, hay que basarse en eso para una dieta. Aquí se dan tips de cuidado general. No sustituyen una dieta bien balanceada por un profesional o por lo menos buscar alguna línea de ayuda. Hay muchas hospitales, muchas asociaciones civiles que ahorita están trabajando vía Skype, vía correo electrónico, donde te generan ellos mismos, mediante un cuestionario, una historia clínica, una dieta balanceada a tu individualidad. También hay que tener cuidado, ojo, una dieta de un adulto se puede aplicar a un niño, no siempre. ¿Mm? Hay que ser muy conscientes de que el niño necesita ciertos aportes calóricos. Aquí, por ejemplo, yo conozco muchas mamis que hacen bebés obesos o niños obesos porque les empiezan a dar desde un principio la famosa sopita y todos los días le dan sopa de pasta. Podremos sustituir con arroz, quinoa, otro tipo de leguminosas, pero no necesariamente este tipo de harinas procesadas, que hay que tener mucho cuidado con ellas en cuanto a cuestiones de estar subiendo de peso. Y mantente hidratado, que como les mencionaba hace rato, el hambre se confunde con sed, o al revés. Podemos tener mucha sed y realmente lo que necesitamos es ingerir alimento. Podemos tener mucha hambre y tener realmente el cuerpo una necesidad de agua. Yo recomendaría hacer un suero en casa, que sería la punta de una cuchara cafetera de sal, una o dos cucharaditas de azúcar, dependiendo del tamaño del vaso, un vaso más o menos de, no sé, 250 mililitros es una cuchara, limón, eh, revolvemos bien. Este es un pequeño suero casero. Si no tenemos oportunidad de salir a comprar un suero vida oral, un electrolit, que tampoco los recomiendo mucho por los azúcares y los colorantes que tienen, y podemos ingerir 2 a 3 vasos de esto diario. Esto nos va a ayudar a un aporte de minerales, de sales y a hidratarnos. Y pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Eunice, por estos comentarios finales. Pues estamos terminando nuestra webinar y nuestra segunda temporada de una serie de webinars muy interesantes. Fueron casi semana y media y la primera temporada también fue una semana y media. Entonces, si quieren que nuestra tercera temporada exista, escríbanos sobre qué temas nos espacio estará en tanto de manera seguida en tanto esté la cuarentena y ya posteriormente existirá en un periodo más prolongado, pero aprovechemos este espacio y háganos un tema que ustedes quieran que tratemos. Nos vienen el deporte, en la cuarentena, sus afectaciones. Estaremos hablando de otras cosas en nuestra tercera temporada. Les doy muchas gracias a Eunice y América por ser las últimas colaboradoras de Revista Divergencia que participaron en esta serie. Muchas gracias, amigos de Divergencia, y hasta la próxima.